Cuando este gobierno inició, nosotros vimos con muy buena perspectiva y con mucha alegría cómo dentro del plan de desarrollo se empezó a hablar de la reindustrialización farmacéutica del país. Hablar de autonomía sanitaria es hablar de la no dependencia del país para la consecución, para la producción de los medicamentos que se requieren, medicamentos tan importantes como las vacunas. A hoy, lamentablemente, no hemos encontrado que estas propuestas normativas y estas intenciones de gobierno se hayan traducido en condiciones reales que le apunten a la autonomía sanitaria. ¿El gobierno le falló entonces a la industria nacional de medicamentos? Pues todavía falta un tiempito para que el gobierno termine, ¿no? Nosotros seguimos con todas las mejores intenciones, con las expectativas, por ahí hemos tenido unas reuniones interesantes, pero de verdad quisiéramos que todas estas conversaciones y estas mesas se tradujeran en unos propósitos y en unas acciones concretas. El Ministerio de Salud ha dicho públicamente que ha dejado de recibir medicamentos de multinacionales porque quiere fortalecer la industria farmacéutica nacional, pero al parecer esto no se ha traducido en hechos concretos, más que en anuncios. De acuerdo. Lamentablemente no sabemos de qué estrategia se pueda estar hablando. Quizás usted no sabía que el 80% de los medicamentos que se consumen en Colombia son producidos nacionalmente por farmacéuticas colombianas que, por supuesto, llevan muchísimos años de experiencia tratando de aportarle a la salud del país. Hay una asociación, ¿cierto?, que integra justamente a las farmacéuticas colombianas. Se trata de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, un gremio que es nuevo, pero que representa hoy por hoy a 50 laboratorios farmacéuticos, productores y fabricantes nacionales del sector de las medicinas, de los medicamentos. Y justamente estamos hablando hoy aquí en Saludable con la doctora Clara Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de ASIF, de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Vamos a hablar, doctora Rodríguez, sobre qué es este gremio, cómo está la producción de medicamentos en Colombia, pero además qué está pasando frente a este tema de medicamentos que tanto afecta a los pacientes y cómo ven ustedes esa autonomía farmacéutica que tanto pregona el gobierno. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Rodríguez, a este Saludable. Gracias, Ronnie. Muchas gracias por la invitación y, bueno, en nombre de todos nuestros afiliados, muy a gusto de estar en este espacio. Bueno, a veces uno piensa que cuando habla de farmacéuticas, pues son solo las grandes multinacionales, pero Colombia también tiene productores, ¿cierto?, de medicamentos. Cuéntenos un poco cómo es esta realidad de la producción de medicamentos en Colombia, cómo así que el 80% de los medicamentos que consumimos se hacen aquí mismo en Colombia y cuál es esta historia de ASIF. Bueno, esta es una historia muy importante para el país. Posterior a la pandemia nos dimos cuenta de la necesidad y de la importancia que tiene tener cada país una industria farmacéutica propia donde se haga producción de medicamentos. Y precisamente en Colombia hoy tenemos 98 plantas farmacéuticas, de las cuales ASIF representa 29 de ellas. Estas plantas farmacéuticas, como lo decías, tienen más de 50 años y más en el país, con una experiencia muy amplia en la fabricación y la producción de medicamentos, especialmente medicamentos de síntesis química. En la historia de Colombia es importante recordar, y es muy lamentable, de que teníamos un número muy, muy alto de empresas farmacéuticas. En su momento pudieron haber hace más de 40 años hasta 230 laboratorios farmacéuticos. Y con el pasar del tiempo esto fue cambiando por diferentes razones, entre ellas, por supuesto, el tema regulatorio muy importante, pero también por otras razones tan importantes como la parte de las dificultades que se presentaron en el país en aquellos tiempos. Hoy tenemos 98 plantas en Colombia y estas 98 plantas abastecen el 80% de los medicamentos que consumen todos los colombianos en el sistema de salud a través de las diferentes aseguradoras o EPS. Bueno, cuéntenos un poco qué tipo de medicamentos, ya para, pues obviamente a las personas les suena mucho más por supuesto, la molécula que consumen. Entonces, cuéntenos qué tipo de medicamentos son los que más se hacen aquí en Colombia. Bueno, los medicamentos que consumimos todos en el día a día. Consumimos antibióticos que son muy importantes para tratar las infecciones, consumimos medicamentos analgésicos como el acetaminofén, el ibuprofeno,
otros medicamentos como el omeprazol, los antiácidos, los medicamentos para la salud femenina, como los anticonceptivos, los medicamentos para tratar diferentes afecciones del sistema muscular y esquelético, como el naproxeno. Entonces, son una serie de medicamentos y, por supuesto, aquellos también para tratar enfermedades crónicas no transmisibles, que son esas enfermedades que hoy afectan a la humanidad, derivadas del envejecimiento de la población, derivadas de las problemáticas que nos generan afecciones como la obesidad, el sedentarismo, y estas enfermedades van generando afectaciones en el sistema cardiovascular. Por eso muy importante tener la producción de antihipertensivos como el enalapril, el losartán y otros medicamentos que sirven para tratar afecciones como la diabetes, que tanto afecta hoy al mundo. Entonces, en realidad, el papel que tiene esta industria en el abastecimiento de estos medicamentos es supremamente importante, no solamente por el número de unidades, que estamos hablando del 80%, sino por algo fundamental, Ronnie, para este sistema de salud. Y es que después de que sale un innovador en Colombia al mercado con un precio determinado, cuando esta industria saca el primer genérico o el primer genérico de marca, inmediatamente genera una regulación natural del precio. Esto significa que cuando sale al mercado este producto genérico, con todos los estándares de calidad, por supuesto vigilados por el INVIMA, entra inmediatamente con una disminución de entre el 30 y el 50% del valor que tiene el innovador. Eso genera inmediatamente un ahorro para el sistema de salud, hace que el innovador también se baje de precio y, por supuesto, genera una oferta que le da grandes posibilidades al bienestar de todos los pacientes. Bueno, metámonos ya un poquito en materia política, si se quiere, doctora Rodríguez. El gobierno ha sido, pues digamos, muy insistente, ¿cierto? No solo a nivel del presidente Gustavo Petro, sino con sus ministros, de que es necesario buscar una autonomía farmacéutica en el país. ¿Qué es esto para explicarle a las personas? Pero aparte, ¿Colombia está lista para eso? Porque si bien usted dice que ya tenemos un mercado o una participación muy representativa de los productos hechos en Colombia, pues digamos, se entiende que falta un poco más en innovación, por ejemplo, en que el gobierno pueda, a través de políticas públicas, respaldar un poquito más esos procesos. Así es, Ronnie. Bueno, cuando este gobierno inició, nosotros vimos con muy buena perspectiva y con mucha alegría cómo dentro del plan de desarrollo se empezó a hablar de la reindustrialización farmacéutica del país. Hablar de autonomía sanitaria es hablar de la no dependencia del país para la consecución, para la producción de los medicamentos que se requieren. No solamente estos que he mencionado, sino medicamentos tan importantes como las vacunas, también medicamentos ya de otras tecnologías mucho más especializadas que atienden enfermedades muy críticas como el cáncer, como el VIH, llamados antirretrovirales, medicamentos que tienen una naturaleza diferente a lo que fabricamos hoy en Colombia, que es síntesis química y que se llaman biológicos y biotecnológicos, que requieren unas tecnologías especializadas que son de altísimo costo y de gran necesidad en investigación y desarrollo. Entonces encontramos un plan de desarrollo que habla de la reindustrialización del sector farmacéutico. Este gobierno también ha promovido dentro del primer proyecto a la reforma de la salud, habló también de la importancia de incentivar la producción local. Se definió que el sector farmacéutico debía ser uno de los sectores estratégicos dentro de los sectores a trabajar para la reindustrialización del país. Todo esto ha sido para nosotros ha sido muy interesante porque vemos que el gobierno por lo menos ha expresado desde la normativa la voluntad de querer incentivar la producción local. A hoy, lamentablemente, no hemos encontrado que estas propuestas normativas y estas intenciones de gobierno se hayan traducido en condiciones reales que le apunten a la autonomía sanitaria. Porque la creación de una planta farmacéutica, el hacer una planta farmacéutica es una tarea que demanda un esfuerzo, primero, técnico y científico muy grande. Segundo, un esfuerzo económico inmensamente grande. Este es un sector, Ronnie, que no se financia con recursos del Estado, que no recibe aportes ni beneficios del Estado, sencillamente es un sector que se financia con el sector bancario y que por supuesto lo hace con la reinversión de prácticamente el 100% de las utilidades de los empresarios en el país. Entonces, lamentablemente, no hemos encontrado caminos que nos permitan tener claridad sobre cuáles pueden llegar a ser ese apoyo que nos puede brindar el gobierno nacional. Primero, desde el punto de vista regulatorio, tenemos unas normas, este es un sector altísimamente regulado, que por lógica debe ser así,
en donde los laboratorios tenemos que garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Y esto lo hacemos en el día a día. Pero lamentablemente, pues ya cuando hablamos de la emisión de todo este tema de los trámites para conseguir nuevos registros sanitarios o nuevas presentaciones, pues encontramos un cuello de botella grandísimo con el INVIMA, que es un tema que está a la orden del día y que es claro para todos los titulares, llámense nacionales o llámense medicamentos importados. Pero también está toda la situación de el desequilibrio que existe en cierta forma en el tratamiento a estos laboratorios nacionales, donde hay una gran exigencia permanente en la vigilancia y demás, pero no hay una vía que priorice, que acompañe a estas plantas farmacéuticas a animarse a hacer una producción mayor de medicamentos, especialmente aquellos que hoy no tenemos en Colombia. Bueno, vamos por partes porque ahí ya nos metimos con otro tema que quería preguntarle, pero en primero y para ser muy concretos, doctora Rodríguez, ¿el gobierno le falló entonces a la industria nacional de medicamentos? Pues todavía falta un tiempito para que el gobierno termine, ¿no? Nosotros seguimos con todas las mejores intenciones, con las expectativas. Por ahí hemos tenido unas reuniones interesantes con el viceministro de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio. Hablamos permanentemente con el INVIMA, siempre hay un canal abierto, lo mismo con el Ministerio de Salud. Pero de verdad quisiéramos que todas estas conversaciones y estas mesas se tradujeran en unos propósitos y en unas acciones concretas, orientadas a incentivar verdaderamente la producción, con algunas medidas que podrían hacer que los empresarios se motivaran a esto y, por supuesto, con unas garantías de que cuando las plantas farmacéuticas hagan una producción, por ejemplo, en el caso de las vacunas, el gobierno se responsabilice y se comprometa a hacer la compra de estos medicamentos, porque pues sería muy grave que estas plantas hicieran una inversión tan grande y que después resultara el gobierno nacional tomando la decisión de hacer una compra, por ejemplo, países como India, China. Eso sería algo que, eso genera una gran desconfianza, de alguna manera es importante decirlo, en donde esas serían las conversaciones que sería tan importante tener en este momento para ver que realmente estamos hablando de reindustrialización en Colombia. Bueno, eso es importante lo que usted menciona, doctora Rodríguez, porque aquí el Ministerio de Salud ha dicho públicamente que ha dejado de recibir medicamentos de multinacionales porque quiere fortalecer la industria farmacéutica nacional, pero al parecer esto no se ha traducido en hechos concretos, más que en anuncios. De acuerdo. Lamentablemente no sabemos de qué estrategia se pueda estar hablando. Sabemos claramente que hoy los medicamentos no los tiene que entregar el Ministerio de Salud ni el gobierno. Está plasmada esta propuesta de una u otra manera dentro del proyecto de reforma a la salud. Es una responsabilidad de las EPS, pero en gran medida el ministerio tiene, por supuesto, esa rectoría y esa decisión de hacer esas compras de adquisición de estos medicamentos. Entonces, hay que buscar estrategias. Yo creo que parte de todo lo que ha venido viviendo el sistema, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, porque hay que reconocer que hay falencias desde hace mucho tiempo en el sistema de salud, tienen que ver con la gestión en el tema de la adquisición y la entrega de medicamentos y de, por supuesto, la producción. En este país no se hace fabricación de materias primas. Todas las materias primas que se necesitan para los medicamentos, que inclusive hoy se fabrican por esta industria, hay que importarlos. Y esto es un tema, pues, que obviamente cuesta mucho trabajo, pero que de una u otra forma esta industria ha sostenido a pesar de los ires y venires con las tensiones que se han generado por el tema de la reforma a la salud, por todo lo que se ha venido diciendo con el gobierno, pues esta industria se ha mantenido haciendo una provisión permanente, sin complejidades de orden logístico de los medicamentos que puede producir. El anhelo sería poder avanzar en otros medicamentos. De hecho, hoy ya se inauguró una planta de medicamentos biológicos para vacunas que está próxima a certificarse por parte del INVIMA y que seguramente le va a ofrecer al país la posibilidad de hacer vacunas. Y hay otro par de proyectos muy importantes. Pero ¿Esta es Baxtera? Esa es Baxtera, que es una de las plantas que ya hoy, digamos, empieza a trabajar en torno a la producción de medicamentos especializados. Y la idea es mirar cómo ese trabajo que hacen los empresarios se realiza de una manera con un acompañamiento del gobierno nacional y con una ruta clara de qué es lo que necesita el país y cómo se le puede entregar esa autonomía sanitaria.
Bueno, hablemos ahora del INVIMA. Usted ya mencionaba que, como tantos actores, ¿cierto?, que hay serias dificultades en la resolución de trámites, ¿cierto? Hemos visto la cantidad de trámites que constantemente están represados en el INVIMA. La cifra estaba cercana a 15.000, según el reporte de octubre-septiembre. Pero, ¿usted qué opina de las declaraciones del director del INVIMA que dio hace poco en el sentido de que la aprobación de medicamentos innovadores para enfermedades huérfanas estaba casi que condicionada por el tema de costos, es decir, que mucho de ese trámite pues se demoraba justamente porque eran muy caros? Bueno, lo primero que yo quiero decir del INVIMA es que el INVIMA es una entidad muy importante para la salud del país. El riesgo sanitario podría ser muy grande en la medida que no tenemos o no tengamos una entidad como el INVIMA, que es de carácter técnico, especialmente eso, en donde se asegure las condiciones sanitarias del país. Entonces ese es el punto de partida, porque a veces decimos, ¿será que el INVIMA es necesario o no? Es muy importante. Además, a través del INVIMA hoy tenemos un estatus sanitario a nivel de Latinoamérica, porque el INVIMA es una agencia sanitaria de referencia. Entonces, esa es una categoría que le da una especialidad al INVIMA muy importante. Pero me voy a referir primero al tema de los trámites. Mire, en el INVIMA, para el caso de los medicamentos, en el mes se reciben aproximadamente 1.200 trámites de registros sanitarios. No solamente registros sanitarios nuevos, sino todo tipo de trámites. Lógicamente, con las normas que hoy tiene el INVIMA y con la infraestructura y la gestión que realiza, en realidad está demostrado no porque sea una responsabilidad de este gobierno ni de este INVIMA, sino de muchos INVIMAs atrás, de la incapacidad que tiene para resolver estos trámites. Llegamos a 21.000 trámites al inicio de este año y hoy todavía quedan pendientes 9.000 trámites que le significan a esta industria tener que esperar hasta 3 y 4 años para obtener un registro sanitario. Y eso es muy grave, porque en realidad cuando empezamos esta conversación decíamos que si una empresa como estas que tenemos en el país saca un medicamento genérico, inmediatamente le va a bajar el costo al precio, le va a bajar el precio al medicamento en el sistema de salud. Entonces eso debería motivar, ¿cierto? A que tratáramos de fortalecer el INVIMA, pero también a que el INVIMA repiense un poco cómo puede asignar una gestión basada en el riesgo. Es decir, es muy diferente analizar y estudiar un trámite para un medicamento como el ibuprofeno, que es muy necesario y muy importante para el país, pero que lo conocemos hace muchos años, a estudiar y analizar la entrada de un medicamento como un biológico, una vacuna, un antirretroviral, que todavía está precisamente terminando una fase de estudios o que acaba de terminar una fase de estudios clínicos. Entonces, digamos que ahí hay que buscar que el INVIMA reorganice ese modelo de gestión, se centre en lo que verdaderamente es crítico, porque no lo puede seguir atendiendo todo y sobre todo no le va a alcanzar ningún recurso para poderlo hacer. Y ahí vamos a mantenernos en esta situación de demora en los trámites que no tiene que ver con la parte de la calidad del estudio técnico, sino con efectivamente un tema de demoras por la falta de personal, que es lo que lamentablemente vive diariamente el instituto. Con respecto a las declaraciones que ha hecho el director del INVIMA, nos queremos referir exclusivamente a algo y es a que la tarea del INVIMA asignada por las leyes y las normas que lo crearon está orientada exclusivamente a establecer las condiciones de calidad, seguridad y eficacia. Esas son las tres tareas que tiene el INVIMA y todos los temas que tienen que ver con el acceso y la disponibilidad de medicamentos son tarea del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud. Yo creo que esto es importante definirlo y más allá de las opiniones que pueda tener el director del INVIMA sobre el costo de los medicamentos y demás, la tarea del INVIMA es esa principalmente y es lo que debe hacer, ¿no? Muy juiciosamente, que es estudiar que estos medicamentos que llegan al país le ofrecen a los colombianos seguridad, calidad y eficacia. Los Sí. temas de acceso y disponibilidad deben estar en cabeza del Ministerio de Salud. Y de costos, eso lo hace otra persona. Pues sí, ahí está el instituto, el IETS, que es el Instituto de Tecnologías. Entiendo que hay una decisión de la Corte que de una u otra manera no le permite llevar ese acceso o estudiar ese acceso que se vuelva real. Por eso, de alguna forma, cuando el INVIMA hace la aprobación de un medicamento, probablemente queda a disposición en el país para que un médico pueda hacer una prescripción. Entonces, ahí hay una tarea grandísima que hay que hacer y es adentrándonos un poco en el tema del sistema también, cuáles son los medicamentos que el país está en capacidad
de poderle dar a los pacientes. Porque como en todo, ¿no? Yo creo que la intención no es restringir los medicamentos a capricho o a decisión de un gobierno, porque primero está la vida y la salud del paciente, pero claramente ciertas terapias que son de altísimo costo, por supuesto, le generan un peso mayor a la financiación de los medicamentos del sistema. Y en esto hay que hacer una conciencia porque hay muchas cifras que nos están mostrando que después de la pandemia, Ron, después de la pandemia el consumo de medicamentos aumentó en un 120%. Y ahí empezamos a entrar a mirar si de verdad los recursos son suficientes para poder financiar este tema, ¿sí? La población se nos está envejeciendo y eso significa que están demandando una serie de medicamentos importantísimos, un volumen altísimo en el tema de medicamentos. Miren, el tema de cáncer, desde el 2014 al 2023, pasamos de 139.789 casos reportados a 458.000 casos reportados. Es un incremento del 228% en 7 años. Esto significa más recursos para la atención de esos pacientes, ¿sí? Y son casos gravísimos, como el mismo caso de la diabetes, que hoy ocupa a más de 1,5 millones de colombianos con diabetes que exigen en muchos casos, requieren en muchos casos medicamentos como la insulina, que por supuesto le generan un costo al país. Entonces, yo creo que la discusión que se ha hecho en torno a si los medicamentos son costosos o no, tiene que dar un viraje para mirar otras aristas y es qué puede el país asumir, qué puede establecerse como mecanismos de gestión para la adquisición de medicamentos, porque esas cifras van en aumento todos los días y claramente hoy hay una insuficiencia de recursos para el tema de medicamentos. Bueno, le quiero preguntar ahora, doctora Rodríguez, sobre el problema que están enfrentando, el problema real que están enfrentando los pacientes en Colombia para acceder a sus medicamentos, ya sea por desabastecimiento, ya sea por escasez, ¿cierto? Ya sea por trámites administrativos que dificultan la agilidad para acceder a ellos. Entonces, ¿cuál es la posición de ASIF frente a este tema? ¿Cómo le podemos mejorar la vida de verdad a muchas personas que como nunca antes probablemente están sufriendo para acceder a sus medicamentos? La pregunta es por qué hoy está pasando esto, ¿cierto? Recursos siempre han faltado dentro del sistema de salud, Ronnie, siempre. Y este no es un comportamiento de Colombia. Yo creo que uno entra a cualquier país, excepto aquellos países llamados desarrollados y de primeros mundos, y uno encuentra que siempre hay una crisis en el sector de la salud y específicamente con este tema. Pero esto se ha venido agravando por el tema de las tensiones que existen basadas en las intenciones que ha tenido este gobierno de expresar cambios en el sistema de salud. Que sean positivos o sean negativos, más allá de eso, se ha generado una tensión muy grande entre todos los actores, entre todo el sistema, y esto ha hecho que los recursos también se hayan empezado a ralentizar en algunos casos. Hay una serie de fuentes de financiación para los medicamentos. Hoy es claro que en la UPC aquellos recursos que cubren el tema de medicamentos en el plan de salud no son suficientes por todo este aumento del consumo de medicamentos, pero tampoco aquellos medicamentos tan especializados que se cubren con lo que se llaman los presupuestos máximos o con recobros, que son insuficientes y que las EPS han expresado tampoco ser capaces de poder financiar todas estas necesidades. Yo creo que hay que buscar un modelo de gestión diferente. Nosotros esperamos que el Ministerio de Salud, que nos ha expresado que se ha creado y se ha comprometido a hacer una mesa intersectorial sobre el tema de acceso a medicamentos, busque nuevas alternativas de gestión y por supuesto hay que pensar en las deudas que tiene hoy el sistema. Intentar buscar soluciones a futuro sin darnos cuenta de lo que está pasando hoy es muy delicado y es muy grave, porque esto puede llevar a la quiebra de muchas empresas y obviamente al desinterés que exista de muchos laboratorios de seguir trayendo medicamentos porque no se los están pagando, porque hay una cartera que se ha aumentado en tiempo y obviamente en recursos, y todo esto está llevando a que no estén oportunamente esos medicamentos para los pacientes. La discusión de la necesidad de esos medicamentos especializados es muy importante por parte del Ministerio de Salud, buscar alternativas diferentes a lo que hoy puedan estar haciendo las EPS, probablemente tomar una rectoría y centralizar un poco más las decisiones de compra de medicamentos a través de la identificación de estos pacientes que necesitan su tratamiento permanentemente, porque esto es lo que hace que se agraven y es una situación muy delicada. Entendido, doctora Rodríguez. Vamos finalizando esta entrevista y, por supuesto, el tema es la reforma a la salud. Denos un poco su posición. Le voy a preguntar como que sí, que no, pero un poco cuáles son las posturas de ASIF frente a lo que se está discutiendo en el Congreso y que, por supuesto, va a cambiar el sistema de salud que conocemos.
Bueno, ya hay varias normas que de todos modos han hecho que el gobierno nacional vaya haciendo algunos cambios antes de que se dé la reforma, y esto es importante. Es importantísimo ver cómo este modelo de salud de verdad proyecte una mejora real sobre lo que hoy se ha venido teniendo durante los últimos más de 30 años que ha tenido la ejecución de la Ley 100. Para CIF, digamos, la posición es, más allá de esto, un poco la preocupación de no encontrar dentro de la misma ley un mecanismo de otras fuentes adicionales de financiación para el tema de medicamentos. Los medicamentos pesan casi el 30% dentro de la UPC. Hay que entender que si no deja clara la ley unas fuentes de financiación que den un fortalecimiento a la compra y a la entrega y a la gestión de la entrega de medicamentos, en realidad no vamos a solucionar esta situación de abastecimiento. Y yo creo que esa es la primera, digamos, como posición que tenemos desde el gremio, y es, primero, que se hable dentro de la ley de promover la producción local de medicamentos. Segundo, que esa condición esté acompañada de una financiación en la compra y la entrega y en la distribución de medicamentos para todos los pacientes. Y tercero, por supuesto, que en el caso del INVIMA exista un modelo de gestión diferente basado en el riesgo que le permita a esta industria movilizarse más para poder mejorar esa oferta en el país. Bueno, pues doctora Rodríguez, una última pregunta. Y es, ¿qué tan lejos estamos aquí de hacer en Colombia estos medicamentos innovadores, estas vacunas? Y se lo pregunto en términos muy prácticos y porque, por ejemplo, en lo que hablábamos de Baxtera, ellos están prometiendo vacunas, doctora Rodríguez, desde el 2021. Y han pasado varios años sin que se haya hecho una sola vacuna en territorio nacional, y el director, por ejemplo, ha dicho que para el 2021 se estarían usando vacunas, por ejemplo, para el COVID hechas en Colombia. Pero ¿qué tan lejos estamos en realidad de ese escenario? Bueno, todavía le falta tiempo a esto porque primero tiene que dar todos los pasos regulatorios, certificarse. Adicional a esto, tiene que iniciar todo un tema de desarrollo de cada uno de esos biológicos, de esas vacunas. Y esto antes de 2 o 3 años seguramente no va a ser una realidad. Entonces, hay que entender esto porque se llevan estos pasos que tienen que ver con la demostración de la seguridad y de la eficacia de estos productos. Acordémonos de que en el caso de esta planta farmacéutica, esta es de una iniciativa privada, pero también hay una iniciativa pública que es muy interesante. Entonces, esto va a depender mucho no solamente de la capacidad en la investigación y en el desarrollo, digamos, de las vacunas como tal, sino también de lo que el gobierno nacional, cuando vea estas iniciativas o estos proyectos, diga, lo voy a acompañar y aquí esto lo vamos a sacar muy rápido, vamos a tratar de hacer una gestión mucho más rápida. Entonces, yo creo que este no es un tema de 1 o 2 años, esto va a tener de pronto un poco más. Probablemente este gobierno no lo va a alcanzar a ver, pero la idea es que ojalá tenga la iniciativa de acompañar estos proyectos. Y en cuanto a capacidades, a infraestructura, ¿estamos ya en ese nivel de poder hacer lo que se hace en otros países? Perdóname si es dura la pregunta, pero creo que es como muy necesaria para aterrizarla a nuestra realidad, ¿no? Bueno, mira, en el tema de las vacunas, si estos 3 proyectos hay 3 proyectos hoy, hay uno del distrito, hay otro del gobierno nacional y hay otro que es este que hemos mencionado que se encuentra en Antioquia. Sería suficiente para poder darle una cobertura, digamos, a lo que hoy en términos de vacunas, que no son solamente COVID, se necesitan en el país, para cubrir, por ejemplo, el esquema de vacunación, para tener otras vacunas tan importantes como la vacuna del dengue, que son enfermedades endémicas de nuestra región, y seguramente otros productos, inclusive para exportar a otros países. Entonces, ese tema en capacidades, si se diera, daría una suficiencia sanitaria, una suficiencia en ese tipo de medicamentos. Pero claro que todavía nos falta tener una mayor capacidad, una mayor infraestructura en ciertos medicamentos especializados que hoy no se producen en Colombia, que esta industria con lo que ya conoce puede fabricar, puede producir, puede innovar. En esto la gran tarea es cómo nos sentamos, gobierno, academia e industria, porque la academia es fundamental también a trabajar en torno a estas necesidades. Y al final, pues doctora Rodríguez, la idea es que se puedan complementar todos estos esfuerzos, tanto de la industria nacional como de las farmacéuticas multinacionales, como el gobierno, como la academia, en pro de la salud de los colombianos. Muchas gracias por estar en Saludable, doctora Rodríguez. Cuente con este espacio cuando desee contarnos más cosas sobre la producción de medicamentos en Colombia. Ronnie, muchas gracias por la invitación. Seguimos con toda la disposición y la voluntad de aportar, de seguir trabajando por los colombianos, de tener los mejores medicamentos para ellos y de seguir aportándole a este sistema de salud.
Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que vieron esta entrevista. Esto se llama Saludable. Aquí hablamos de salud pública, del sistema de salud, hablamos con los expertos. La idea y la invitación es que se puedan suscribir, que puedan compartir ese video y que también nos dejen ahí un comentario de qué tema quiere que hablemos en este espacio. Así que nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.